El día de hoy vamos a hablar sobre este tema que se titula Metabolismo del hierro. Parece un tema poco relacionado con el ambiente perioperatorio. Sin embargo, conforme vamos a ir desarrollando este tema, nos damos cuenta de que se trata de un tema sumamente importante y muchas veces menospreciado por nosotros. Y de paso, el metabolismo del hierro ha sido un tema que lo hemos dejado abandonado y eso vamos a ver a lo largo de la charla de que tiene importantes repercusiones desde el punto de vista clínico. Cuando uno escucha la palabra hierro, inmediatamente se nos viene a la mente una serie de situaciones. Para ustedes, ¿qué se te viene a la mente cuando escucha la palabra hierro? Probablemente se le viene la idea de eritrocitos, sangre, porque sabemos de que un componente muy importante para el mecanismo de transporte del oxígeno es el hierro del grupo M, que junto con la globina formaría la hemoglobina. También, quizás, cuando escuchamos hierro, se nos viene a la mente espinaca. Y quizás, por analogía, hierro se nos viene a la mente este personaje, Iron Man. Pero vamos a retroceder un poco en la historia para el año 1870. Este químico alemán Erich von Wolff fue el que empezó a rastrear los contenidos de oligoelementos en diferentes tipos de alimentos. Y así fue como, utilizando diversas técnicas, empezó a anotar los contenidos de, por ejemplo, zinc, magnesio, calcio y el hierro en los alimentos cotidianos. Y así hizo un reporte, una publicación en el año 1870. Ahí se puede observar subrayado cómo la espinaca contiene una cantidad nada despreciable de hierro. De hecho, en comparación con los demás alimentos, las espinacas contienen la cantidad más alta de hierro y, consecuentemente, se empezó a recomendar la espinaca como suplemento de hierro. Sin embargo, en una revisión posterior, se dio cuenta de que esa publicación viene con un error. Y el error fue que se corrió un decimal. O sea, en vista de que se corrió un decimal, de pronto las espinacas contienen una cantidad de hierro que es 10 veces por encima de su valor real. Y así fue como milagrosamente la espinaca se convirtió de la noche a la mañana en un alimento indispensable para suplemento en los pacientes que tienen deficiencia de hierro o anemia. Y así, inclusive, se empezó a ser considerado como el alimento indispensable para el crecimiento de los niños. Muchas mamás obligaban a los niños a ingerir grandes cantidades de espinaca porque se asumía de que las espinacas son muy buenas como suplemento de hierro. Inclusive, este dilema del altísimo contenido de hierro en la espinaca llevó a este historietista estadounidense Elsie Grizzly Sager para escribir una serie de cartoon, y fue la serie de Popeye el marino, que se publicó por primera vez en el año 1929. Y así Popeye se convirtió en una de las caricaturas más exitosas de la historia. De hecho, la palabra Popeye viene de la forma del ojo de este marino que es tuerto, porque Pop-Eye significa un ojo protruido, y el único ojo que tiene Popeye es el que en las caricaturas se ve cada vez que lo dibuja con un ojo protruido. De ahí el término, el nombre de Popeye, que sería Pop-Eye. Y la serie se convirtió en un exitazo. ¿Por qué? Porque 1929 coincidió con la época de la Gran Depresión.
cuando la bolsa de valores se vino al suelo y también una gran cantidad de personas se quedaron sin empleo. En una publicación de la revista British Medical Journal de 1981, Hamblin hace una especie como de reporte, ¿verdad? De que durante muchísimos años nos engañaron con el tema de las espinacas. Tanto que vean ustedes cómo ilustra esta carta de reclamo con un título que dice Fake 1981. Y aquí pone la caricatura de Popeye el Marino sacando espinaca de la lata. De hecho, de manera jocosa, Hamblin se mofa de esa recomendación dietética del hierro de las espinacas, diciendo que probablemente el mayor contenido de hierro en las espinacas no se encuentra en el vegetal, sino más bien en la lata de espinaca. Y así, durante muchísimos años, entonces, por ese decimal que se corrió de un lugar, se aumentó el contenido de hierro en un factor de 10. Hoy sabemos que la espinaca, realmente, desde el punto de vista nutricional, si lo que se pretende es suplemento de hierro, no debe ser recomendado porque el tipo de hierro que tiene es un hierro no hemínico y además las espinacas tienen una serie de ácidos que se llama fitatos que pueden quelar inclusive el hierro de la dieta. Pero, ¿cuál es el problema de la deficiencia de hierro alrededor del mundo? Se estima, según las estadísticas de la Organización Mundial de Salud, de que la mitad de los casos de anemia en la población se debe a la deficiencia de hierro. Y tanto la anemia como la deficiencia de hierro tiene consecuencias graves para la salud. Aquí tenemos que hacer la acotación que anemia y deficiencia de hierro no son sinónimos. Hay casos de paciente que tiene anemia pero que no tienen deficiencia de hierro. Y hay pacientes que tienen deficiencia de hierro, pero no tienen anemia. Por ejemplo, un paciente que tiene una hemoglobina de 13, en ese momento todavía no tiene anemia. Pero si el paciente tiene ya los depósitos de hierro depletados, ese paciente tiene una ferropenia sin anemia. Y hay algunos pacientes que tienen anemia, pero no tienen ferropenia. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Por ejemplo, un paciente con una insuficiencia renal crónica. Es un paciente que tiene anemia, pero no tiene ferropenia. Se estima, según las estadísticas de la Organización Mundial de Salud, de que alrededor de 800 millones de niños y mujeres alrededor del mundo padecen de anemia. Aquí resalta la importancia de que tanto la ferropenia como la anemia son problemas graves de salud pública por el impacto numérico. Y el tratamiento y corrección de la anemia y la ferropenia, según las estadísticas de la OMS, tiene una relación costo-beneficio muy favorable en un factor de 1 a 13. Vamos a ilustrar el tema con un caso clínico. El caso clínico es bastante interesante. Este caso clínico es de una paciente de 35 años, consulta por un cuadro de astenia y adinamia de 6 meses de evolución, de larga data. Se le realiza los primeros exámenes de laboratorio y se constata que tiene una hemoglobina de 8.6. Observen ustedes cómo acompañando a esta anemia hay un volumen corpuscular medio disminuido en 66 femtolitros. Tiene una hemoglobina corpuscular media también disminuida en 19.3. Es decir, se trata de una anemia microcítica hipocrómica, muy sugestiva de anemia ferropénica. Esta paciente
fue internada para realizarle los estudios. Llamaba la atención que por historia clínica no hay datos de sangrado. Ella es una mujer en edad fértil, pero las menstruaciones son regulares y son de cantidad normal. Se le hizo una serie de estudios, incluyendo guayaco, que salió negativo, endoscopía digestiva tanto arriba y abajo, no hay evidencia de sangrado. El porcentaje de saturación de transferrina estaba en 15%, está depletado la saturación de transferrina, tiene ferritina sérica disminuida y cuando se le hizo una médula ósea no se encontró hemosiderina, estaba completamente ausente. Se le inició tratamiento con sulfato ferroso, 200 miligramos, o sea, una tableta por día, pero al cabo de 2 semanas de tratamiento se le repitió el control de hemoglobina hematocrito y no hubo ninguna mejoría. Y más bien, el descenso continuó, la hemoglobina y hematocrito, incluso llegando hasta cifras de 7 gramos por decilitro y también inclusive a valores más bajos. Entonces, esta paciente en total, entre el momento del internamiento hasta el estudio actual, duró un total de 2 meses de hospitalización. Un total de 2 meses de hospitalización y ahí, en vista de que no se encontró una etiología, la relación médicos-paciente no fue del todo agradable. Empezó a resquebrajar esta relación, probablemente marcada por la frustración de los médicos de no encontrar la causa a pesar de que se escarbó por todo lado. Inclusive, como la paciente es una enfermera, estaban los médicos tratantes pensando de que la paciente era una manipuladora y estaba buscando ganancias secundarias. Inclusive, en una de las visitas se le confrontó y se le planteó un diagnóstico que es bastante problemático. De hecho, terminó de resquebrajar la relación del servicio con la paciente. Y le encararon y le dijeron, usted está aplicando autoflebotomía, usted está autoprovocando anemia para estar incapacitada. Y este fue el detonante, la gota que derramó el vaso. Y la paciente se sintió sumamente ofendida, pidió la salida exigida luego de 2 meses de internamiento. Y ella tenía la mamá, que es secretaria, que trabaja en otro hospital. Y a través de la mamá se internó en el otro hospital que no pertenecía a su área de atracción. Sin embargo, por este hecho de que la mamá era secretaria del otro hospital, entonces se internó y en este segundo hospital se le repitió lo mismo. Se le hizo una serie de estudios, básicamente todos los mismos estudios, y tampoco se le encontró una causa. Así es que los médicos le dieron en este segundo hospital la salida luego de 2 semanas más de internamiento sin un diagnóstico etiológico. Y el planteamiento terapéutico para esta paciente es que, bueno, ante esta situación, lo único que te queda es una transfusión periódica. Véngase cada 3 semanas y nosotros te transfundimos para subirle esa hemoglobina. Y entonces, la realidad es que una transfusión de 2 o 3 unidades de glóbulo rojo empacado le duraba 3 semanas y a veces menos. Y así estuvo durante aproximadamente 2 meses más. La mamá hizo una consulta de pasillo. De hecho, fue una consulta de pasillo bastante informal. Al principio pensé, si ya había sido estudiado en el servicio de hematología del Hospital X y se le repitió en el Hospital Y, entonces no había nada que estudiar. Entonces, en la consulta de pasillo, dentro de las cosas que le pregunté a la paciente es, ¿te han operado de algo? Y la paciente dice, sí, hace
unos 6 meses me hicieron una manga gástrica. Y ahí se acabó todo el algoritmo diagnóstico, un diagnóstico que se pudo haber hecho sentando con la paciente, haciéndole una historia clínica y evitando 2 meses más 2 semanas de internamiento. 2 meses en un hospital, 2 semanas más en el otro hospital. El diagnóstico que tiene esa paciente ahora es muy evidente, con solo preguntar. El diagnóstico es una anemia ferropénica por mala absorción de hierro. Cuando hay cirugía gástrica, uno de los problemas que hay que considerar es la mala absorción de micro y macronutrientes. Y uno de esos es precisamente el hierro. También hay que considerar la mala absorción de algunas vitaminas. Pero en este caso se trata de una anemia ferropénica y se trata de una mala absorción de hierro. Ahora, más adelante vamos a ver por qué. Entonces aprovechamos el caso para revisar el tema del metabolismo del hierro. El hierro es altamente tóxico, no puede andar suelto, tiene que estar siempre acomplejado con algo. No es como el calcio o el sodio, el potasio, el magnesio que puede andar suelto. El hierro es oxidante y es muy tóxico si anda solo. Puede causar daño celular y orgánico. El hierro no puede acumular en exceso. De hecho, cuando hay hiperpotasemia, se puede utilizar diurético para evacuar el exceso de potasio. Cuando tenemos hipocalcemia, entonces le damos suplemento de calcio. Cuando tenemos hipercalcemia, podemos darle tratamiento para incrementar la pérdida renal de calcio. Y así podemos regular de manera relativamente sencillo los cationes y los aniones. Pero el hierro es muy particular. No se puede excretar el hierro por la orina. Así es que la regulación del balance del hierro depende primero del control del egreso y no del egreso. O sea, solamente podemos controlar una de las dos partes del balance. Solo podemos controlar el ingreso, no el egreso. La dieta completa aporta alrededor de 12 a 18 miligramos de hierro, pero la absorción es mucho más baja, de 1 a 2 miligramos. O sea, estamos hablando de alrededor de un 10% del hierro de la dieta se puede absorber y se elimina alrededor de 1 a 2 miligramos. ¿Cómo se pierde el hierro? A través de la escamación de la piel, a través de sangrado, a través de caída de pelo. En el caso de las mujeres, ese sangrado sería por medio de las menstruaciones. Se pierde alrededor entonces de 1 a 2 miligramos por día. Entonces, recapitulando, a nosotros nos ingresa 1 a 2 miligramos de hierro por día y perdemos alrededor de 1 a 2 miligramos por día. O sea, tenemos un balance neutro, así se mantiene el balance de hierro. El hierro se mueve en el cuerpo a través de una serie de rutas. Primero, la absorción entérica, luego se transporta por medio del plasma. Esto se media por la proteína transferrina. La transferrina lleva el hierro a diferentes sitios, al hígado, que es un sitio muy importante de depósito, a la médula ósea, a los tejidos del sistema retículo endotelial, al músculo, donde tiene que unirse con la globina para formar la mioglobina, y muy importante a nivel de hueso para la eritropoyesis. Y ahí, a nivel de los macrófagos y a nivel del hígado, se da el depósito de hierro. Y el remanente se pierde por los enterocitos, por la caída de pelo, por descamación de piel y la menstruación en las mujeres. De esta forma, tenemos un balance neutro de pérdida de hierro contra la ganancia de hierro de la dieta. Eso es la ruta normal. Ahora, ¿cómo se absorbe el hierro? El hierro se absorbe a nivel del intestino delgado, específicamente en el duodeno y en la primera porción del yeyuno. Y se absorbe de dos formas, tanto el hierro hemínico como el hierro no hemínico. El hierro hemínico es el que se encuentra en las carnes. El hierro no hemínico es el hierro que se encuentra en los vegetales. Este hierro hemínico se caracteriza porque forma un complejo
y se encuentra en el centro este ion de hierro. Este ion de hierro se encuentra en valencia +2, o sea, hierro ferroso. Pero cuando se oxida se convierte en hierro férrico. Y este hierro férrico es posteriormente reducido a hierro ferroso por medio de la citocromo B5 reductasa. Y esta es la manera para reciclar el hierro de los eritrocitos que se han ido oxidando. Hay dos tipos, entonces, de hierro de la dieta. El hemínico, de las carnes, especialmente las carnes rojas, y el hierro no hemínico, principalmente de las leguminosas, los cereales, los vegetales y también de algunas frutas. El cuello de botella para el metabolismo de hierro y su balance es la absorción. La absorción es muy limitada, alrededor de 1 a 2 miligramos por día. 1 a 2 miligramos por día. La absorción de hierro está regulada por una serie de proteínas. Básicamente, dos proteínas muy importantes a nivel del enterocito. La proteína transportadora del hemo, que es una proteína que se encuentra en la membrana del intestino proximal, y la hemooxigenasa, que se encuentra en los microsomas de los enterocitos duodenales. Vamos a analizar eso con un esquema. Aquí vemos el esquema de la absorción del hierro hemínico. Aquí tenemos el hierro hemínico, entra en contacto con la membrana apical del enterocito. Este hemo ingresa y por medio de la hemooxigenasa se libera la parte de protoporfirina y el hierro +2, el hierro ferroso. Este hierro se puede incorporar como depósito de ferritina a nivel intestinal, pero también tiene que transferir hacia la circulación sistémica. Y para ello requiere en la membrana basal, dos proteínas. Una que se llama la ferroportina y la otra se llama la efaestina. Entre ambos permite entonces transferir el hierro del enterocito hasta la torrente sanguínea. Y de esta forma, el hierro que estaba como forma de hemo a nivel del lumen intestinal pasará a la circulación sistémica como hierro, como ion de hierro que posteriormente se tiene que unir a otras proteínas para ser transportada a los diferentes tejidos. Por el otro lado, el hierro no hemínico está en forma de hierro +3 y forma complejos insolubles, mucho más difícil de absorber. Se encuentra formando complejos como oxalato, calcio, fósforo, principalmente en los lácteos, fitatos, tanatos, carbonatos y también con fibras vegetales. Este tipo de hierro es mucho más difícil de absorber en comparación con el hierro hemínico. Entonces, para recordar, el hierro hemínico es el hierro que se encuentra en las carnes y el hierro no hemínico se encuentra en los vegetales y básicamente en forma de hierro +3, mucho más difícil de absorber. Así es que si nos acordamos de Popeye de Marino, ¿verdad? La espinaca realmente tiene un pobre contenido de hierro, además tiene un hierro en forma no hemínica, mucho más difícil de absorber. ¿Cómo ocurre la absorción de hierro no hemínico? Requiere de un transportador divalente de metales y también de la participación de citocromo B duodenal, también se le conoce como la ferrirreductasa. Vamos a ver un esquema. Este es el mecanismo de absorción de hierro no hemínico. Entonces, primero, como está en forma de +3, tiene que pasar a forma de hierro +2 por medio de la ferrirreductasa. Y luego, este hierro +2 por medio del transportador divalente de metales, este es el DMT1, se deposita ya en el interior del enterocito como ferritina y la ferritina va a tomar la misma ruta en comparación con el hierro hemínico. En condiciones normales, nosotros requerimos alrededor de 2 miligramos de hierro. Se puede llenar ya sea con unos 300 gramos de carne roja o pescado
1 kilo de soya o hasta 5 kilos de espinaca, ¿verdad? Ahí usted ve la inoperancia de la espinaca para llenar los requerimientos diarios. Tendríamos que comer 5 kilos de espinaca para esos 2 miligramos por día. No es que tenga algo contra Popeye el marino, ¿verdad? Pero realmente uno se siente bastante indignado, ¿verdad? Que se habían hecho unas recomendaciones, incluso una serie de caricaturas por un error de correr un decimal. Entonces, como mensaje que tenemos que llevar hasta el momento es que, número 1, reponer pérdida importante de hierro de la dieta con la dieta no es factible. Y número dos, que el contenido de hierro se regula mediante el control de la absorción. ¿Cómo se controla la absorción? Bueno, habíamos dicho que apenas el 10% del hierro de la dieta se absorbe, o sea, alrededor de 1 a 2 miligramos por día. Pero cuando hay situaciones de ferropenia, de carencia, se puede incrementar esa absorción de 2 hasta 3 veces. O sea, va a subir de 3 a 5 miligramos por día de hierro. Es decir, nosotros estamos protegidos contra la sobrecarga de hierro, pero estamos desprotegidos contra la carencia de hierro. De ahí que la carencia de hierro es la carencia más común a nivel mundial de oligoelementos. ¿Cómo se regula la absorción? Hay dos mecanismos. Número 1 es la hipótesis de bloqueo de la mucosa. Y número 2, el transporte de hierro hacia el plasma por medio del control por la hepcidina. Vamos a ver estos dos mecanismos. El primero es el bloqueo de la mucosa. Cuando le damos dosis muy grandes de hierro por vía oral, se reduce la absorción subsecuente del hierro. Y el transporte del hierro hacia el plasma va a estar controlado por la hepcidina. Vamos a ver estos dos mecanismos. El primer mecanismo, bloqueo de la absorción por medio de la redistribución del transportador divalente de metales, el DMT1, que se encuentra a nivel del enterocito, a nivel de la membrana luminal del enterocito. Y cuando hay un exceso de absorción, esta proteína transportadora DMT1 se internaliza, se incorpora a los endosomas y a los lisosomas y finalmente se destruye este receptor. Consecuentemente se bloquea y previene una absorción masiva de hierro. Aquí vemos en este esquema el mecanismo de bloqueo de la mucosa. Cuando se absorbe una cantidad importante de hierro, entonces esta proteína receptora, que es el transportador divalente de metales, el DMT1, se bloquea, se internaliza, se destruye y no se va a producir absorción de hierro. Esta es la proteína DMT1. El otro mecanismo es el control por la hepcidina. La hepcidina se llama así porque viene del acrónimo de Hepatic Bactericidal Protein, o sea, proteína bactericida hepática, hepcidina. La hepcidina es un péptido de 25 aminoácidos producido por el hígado, es parte del mecanismo de inmunidad natural, parte de la inmunidad mucosa, pero también coparticipa en el mecanismo de la homeostasis del hierro. Este péptido se sintetiza cuando hay un estado de inflamación y también depende de la cantidad de hierro de depósito. Vamos a ver aquí en este esquema. Aquí tenemos el enterocito. ¿Y qué es lo que le hace la hepcidina? La hepcidina se une a la ferroportina y hace que la ferroportina se internalice en la célula, se degrada a nivel de los lisosomas y no permite de que el hierro del enterocito pase a la circulación sistémica. Esta es la función de la hepcidina. O sea, cuando tenemos estado de inflamación, se produce un incremento de la síntesis de la hepcidina. Pero en algunos otros estados
puede reducir la producción de hepcidina. Vamos a ver. ¿En qué situaciones hay reducción de la producción de la hepcidina? Obviamente cuando hay ferropenia y cuando hay un incremento de la eritropoyesis. Por ejemplo, en situaciones de hipoxia o en situaciones de, donde hay eritroferrona que aumenta la eritropoyesis. Entonces, el organismo necesita más hierro y la hepcidina reduce de cantidad. Por el otro lado, hay situaciones en donde el organismo ya no necesita de más hierro pasando a la circulación sistémica. En esos casos se incrementa la producción de hepcidina y de esta forma se bloquea el paso del hierro, del enterocito, hacia la circulación sistémica. Entonces, se incrementa los depósitos de hierro, pero a nivel del enterocito, y no permite que el hierro siga absorbiendo. También hay situaciones en que la hepcidina se incrementa cuando hay ferremia aumentada y cuando hay estado de infección e inflamación, especialmente cuando hay un estado de hipercitoquinemia con elevación de interleuquina 6. Entonces, recapitulando, para controlar el ingreso del hierro tenemos dos mecanismos. Número uno, el bloqueo de la mucosa mediante la internalización de la proteína transportadora divalente de metales, DMT1, y por el otro lado, regulando la cantidad de hepcidina producida en el hígado. La hepcidina bloquea la transferencia del hierro desde el enterocito hacia la circulación sistémica. Así tenemos el esquema ya completo de lo que sería el movimiento del hierro. La absorción intestinal es de alrededor de 1 a 2 miligramos por día. Entra al torrente sanguíneo previamente el control a través de la hepcidina y las enzimas y las proteínas transportadoras de la membrana del enterocito. Este hierro se pasa a la sangre donde interviene la transferrina. La transferrina va a mover ese hierro de la sangre hacia diferentes tejidos, como por ejemplo la médula ósea, el sistema retículo endotelial, el hígado y el músculo. En el músculo la mioglobina, en la médula ósea la hemoglobina, y a nivel de los macrófagos y a nivel del hígado se encontraría entonces el hierro en forma de depósito tisular, en este caso la ferritina. Y el balance se completa cuando hay pérdida intestinal, descamación de enterocitos, descamación de mucosa, descamación de piel y caída de pelo, así como sangrado menstrual en alrededor de 1 a 2 miligramos por día. El hierro se transporta desde la sangre hacia las células por medio de una proteína. Esta proteína se llama la transferrina. Ahí vemos la estructura de la transferrina. Esta transferrina es específica del hierro y es muy propio de los mamíferos. Se le considera como una proteína indispensable para controlar el movimiento del hierro a diferentes órganos, diferentes compartimentos. El otro término con el que se le conoce también la transferrina es la siderofilina. Bueno, entonces, cuando la transferrina entrega el hierro hacia los tejidos, esto se deposita a nivel tisular y este depósito se da cuando excede las necesidades funcionales inmediatas. Se puede depositar el hierro en dos formas. La primera forma es la ferritina. La otra forma es la hemosiderina. La ferritina es una fracción que es difusa, soluble y rápidamente móvil. Mientras que la hemosiderina realmente es un agregado que es insoluble, es especialmente importante y abundante a nivel de la médula ósea. La ferritina, aquí vemos, ve que tiene forma como de una bola y en el centro se le agrega
los complejos de hierro. La ferritina es la principal proteína almacenadora, transportadora y liberadora de forma controlada de hierro. Su contraparte es la hemosiderina. Nada más que la hemosiderina es la forma insoluble. Consiste en agregados micelares de ferritina, pero ya en forma insoluble. Y sirve de un reservorio muy importante de hierro, especialmente a nivel de la médula ósea. Aquí vemos un ejemplo de la hemosiderina cuando se tiñe con azul de Prusia. Estos granulitos son los gránulos de hemosiderina de la médula ósea, indicando de que tiene depósito de hierro. Pero el exceso de hierro también es dañino. Por ejemplo, en este caso, un paciente con una hemosiderosis en el riñón. Aquí se ve gran cantidad de partículas de hemosiderina depositadas a nivel del riñón, causando disfunción renal. ¿Cuáles son las implicaciones diagnósticas y terapéuticas de la ferropenia? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque si entendemos el tema, vamos a poder llevar a cabo una correlación entre la fisiología y la terapéutica. O sea, ¿de qué me sirve hablar de metabolismo y si me sirve para mi práctica clínica? La respuesta es que si nosotros entendemos la fisiología, podemos implementar las medidas correctas de tratamiento. O sea, la fisiología y la terapéutica van de la mano. Recordemos de que el 10% del hierro de la dieta se absorbe. Es 1 a 2 miligramos de hierro por día. Sin embargo, nosotros podemos dar hierro terapéutico por vía oral hasta un máximo de 5 miligramos por día. No se absorbe más que esa cantidad. Por ende, si vamos a dar ferroterapia, tendríamos que plantear dos preguntas. Número 1, ¿la dieta servirá para corregir un estado de ferropenia? O sea, si como cantidades masivas de lenteja solucionará algo. O si nosotros le damos al paciente, en lugar de una tableta de hierro, le damos 2 o más tabletas al día, ¿será mucho más efectivo? Para ello, tenemos que conocer dos valores importantes. Número 1, que 1 mililitro de sangre contiene medio miligramo de hierro. O sea, si un paciente perdió 1 litro de sangre, habrá perdido medio gramo de hierro. Y 1 mililitro de glóbulos rojos empacados contendrá 1 miligramo de hierro. O sea, el doble, ¿verdad? La razón es que en el caso de glóbulos rojos empacados, hay menos plasma y hay más concentración de eritrocitos. Eso significa que si nosotros le transfundimos al paciente una unidad de glóbulos rojos empacados, le estaríamos cediendo alrededor de unos 200 miligramos de hierro, tomando en cuenta que una unidad de glóbulos rojos empacados contiene alrededor de 200-250 mililitros de volumen. Eso significa de que, correlacionando la teoría y la terapéutica, en situaciones de normalidad, el hierro oral ingresará según las leyes de absorción intestinal y toma mucho tiempo. Pero si aplicamos el hierro por vía intravenosa, este hierro va a ingresar sí o sí. Y ese hierro que ya se incorporó al organismo no se va a perder a menos que persista la causa. Por ejemplo, continúe el sangrado. Ahí tenemos algunos valores de hierro en diferentes sitios. Eritrocitos, 2 gramos. Médula ósea, 1 gramo. Hígado, 1 gramo. Transporte, o sea, en la transferrina, 3 miligramos. Metabolismo celular, 100 miligramos. Este metabolismo celular se refiere a catalasas, a citocromo, también contiene hierro. Y mioglobina, alrededor de 300 miligramos. ¿Cuáles son los requerimientos diarios de hierro? Para la eritropoiesis necesitamos alrededor de 20 miligramos de hierro por día. Pero habíamos dicho de que solo van a ingresar por vía
desde intestino 1 a 2 miligramos. Y vean que los requerimientos son 20 miligramos. ¿Dónde está la magia? Si ingresa tan poquito, pero se consume tanto. Bueno, esto es porque se reciclan. Y se recicla y porque también hay depósitos. A nivel del sistema retículo endotelial, se destruye los eritrocitos viejos y este hierro se recicla y vuelve al pool de depósito de hierro. Por eso es que necesitamos absorber tan poquito hierro para mantener la homeostasis de hierro a nivel del proceso de la eritropoiesis. ¿Cómo vamos a reponer el hierro? Esto ya es la parte de terapéutica. ¿Cómo calcular entonces la cantidad de hierro que voy a tener que reponer a mi paciente? Primero, tenemos que enfocar la corrección de la anemia y, segundo lugar, la corrección de la ferropenia. Para ello, utilizamos una fórmula, y esto es muy importante, la fórmula de Ganzoni. La fórmula de Ganzoni es para calcular cuánto es el déficit de hierro que tiene un paciente en virtud a la cifra de hemoglobina. Entonces, esta fórmula dice que es igual a el peso del paciente en kilo multiplicado por la diferencia entre la hemoglobina ideal y la hemoglobina actual, multiplicado por 2.4 más 500. Ok. Entonces, la fórmula de Ganzoni es déficit de hierro igual a peso en kilo por hemoglobina ideal menos hemoglobina actual por 2.4 más 500. Es una fórmula muy robótica. Y si memorizamos las cosas como robot y no entendemos por qué se hace de esta manera, fácilmente se nos olvida y empezamos a cometer errores. Primero vamos a ver que esta fórmula tiene unos numeritos rarísimos. Por ejemplo, 2.4. ¿Qué significa 2.4? ¿De dónde viene 2.4? 2.4 es un factor de corrección. Este factor de 2.4 es igual a 0.0034 por 0.07 por 10.000. ¿De dónde viene el 0.0034? Es el contenido de hierro de la hemoglobina. ¿De dónde viene el 0.07? Del volumen de sangre. O sea, 0.07 representa un 7%. O sea, el 7% de nuestro peso corporal corresponde a volumen sanguíneo. ¿Y 10.000 por qué? Porque es la conversión de 1 gramo por decilitro a 10.000 miligramos por litro. Esa es la razón de este método de conversión. Pero nos falta el siguiente parámetro. ¿De dónde salen esos 500? Bueno, esos 500 es porque nosotros no solamente tenemos que corregir la hemoglobina, tenemos que corregir también los depósitos. ¿Por qué? Porque después de un proceso de sangrado, primero aparece la ferropenia y después aparece la anemia. Eso significa que si nosotros corregimos solamente la hemoglobina, estamos debiendo porque todavía falta llenar los depósitos. Vamos a ver un ejemplo con esta fórmula. Tenemos una mujer de 70 kilos con una anemia por sangrado uterino. Y ese es el hemograma. Tiene una hemoglobina 7.6. Claramente se ve que es una anemia microcítica hipocrómica. Tiene 68 de volumen corpuscular y tiene una hemoglobina corpuscular de 19.3. Entonces se trata de una anemia por sangrado uterino. Apliquemos la fórmula de Ganzoni y esta fórmula nos arroja el siguiente resultado. Su déficit de hierro, así multiplicado 70 por 13, que es la hemoglobina ideal, menos 7.6, que es la actual, por 2.4, ya explicamos de dónde viene 2.4, más 500, que sería el depósito, nos da un resultado que es igual a 1.4 gramos, 1407.2 miligramos de hierro. Eso es lo que nosotros tenemos que aplicar al paciente. Bueno, vamos a ver la estrategia número 1. La estrategia número 1 sería darle sulfato ferroso. Vean que vienen tabletas de 200 miligramos. No se absorbe los 200 miligramos. Se absorbe hasta un máximo de 5 miligramos por día. El resto se desperdicia.
Y de este montón solamente se va a absorber entonces 5 miligramos por día de hierro. Eso significa que a razón de 5 miligramos por día y tenemos un déficit de 1407 miligramos, a razón de 5 miligramos por día, tendríamos que estar dando de tratamiento a la paciente durante 281 días, o sea, 9 meses, equivalente a 40 semanas. ¿Qué se nos viene a la mente? Que para corregir la anemia y ferropenia, en caso de esa paciente que sangró, tendríamos que darle un tratamiento exactamente como si fuese una gestación, 9 meses. Eso significa que no es la alternativa para un estado de ferropenia tan marcada. Tendríamos que darle al paciente durante 9 meses de tratamiento y difícilmente va a haber cumplimiento terapéutico y difícilmente hay estómago que va a aguantar eso. Por el otro lado, la transfusión de hierro corrige la deficiencia de... La transfusión de glóbulo rojo empacado corrige la deficiencia de hierro. Es decir, le metemos un par de unidades y ya con eso se resuelve el problema. Pues vamos a ver. Si nosotros le metemos 5 unidades de glóbulo rojo empacado para llevar a una hemoglobina final de 13, porque vean que está con una anemia con una hemoglobina 7.6, le metemos 5 unidades y más o menos va a llegar a 13 gramos por decilitro. Cada unidad sube la hemoglobina en alrededor de 1 gramo. Eso significa que aplicando la fórmula de que 1 mililitro de sangre tiene medio miligramo de hierro o 1 mililitro de glóbulo rojo empacado tiene 1 miligramo de hierro, eso significa que nosotros a través de 5 unidades de glóbulo rojo empacado estaríamos metiéndole a la paciente 1 gramo de hierro, 1000 miligramos. Pero ¿cuánto habíamos calculado la deficiencia de hierro por la fórmula de Canzoni? 1407. O sea, aún metiéndole 5 unidades de glóbulo rojo empacado, todavía a la paciente le falta 400 miligramos de hierro para completar el hierro que perdió durante los periodos prolongados de sangrado uterino. Ahí nos damos cuenta de que transfusión no es una alternativa para resolver completamente la ferropenia. Así es que hay que darle suplemento de hierro. ¿De qué manera? ¿Hierro oral o hierro parenteral? Hay varias formas de hierro oral: sulfato, fumarato, proteín succinilato, y parenteral tenemos hierro sacarato, dextran y carboximaltosa. El hierro que tenemos en la caja en forma parenteral es el hierro dextran y el hierro oral es el hierro en forma de sulfato ferroso. Esta paciente que tuvo esa anemia tiene el inconveniente de que si nosotros le damos por vía oral, se va a corregir de manera muy lenta y la absorción es errática. Muchos pacientes no toleran por los efectos gastrointestinales, puede causar estreñimiento o náusea. Eso explica por qué hay poca adherencia al tratamiento y sobre todo un tratamiento tan prolongado de 40 semanas. Inclusive, si hay estado de inflamación, de hecho no se absorbe. ¿Por qué? Porque se produce un incremento de la síntesis hepática de la hepcidina. Entonces, en esos casos, tenemos que recurrir a terapia parenteral. Esta es una publicación de New England Journal of Medicine donde habla de cuáles son las indicaciones de la terapia parenteral para hierro. Una de las más comunes indicaciones es la falla en el tratamiento oral, la intolerancia al hierro o cuando nosotros necesitamos una respuesta muy rápida, una corrección rápida. No podemos dar el lujo de esperar 9 meses para terminar de corregir un estado de ferropenia. Y en aquellos pacientes en donde no acepta la transfusión, por ejemplo, los pacientes testigos de Jehová. Esta paciente que tuvo la hemoglobina 7.6, finalmente se le tuvo que hacer una histerectomía para controlar el sitio sangrado. Y después de la cirugía, incluso la hemoglobina bajó aún más. Esta vez bajó a 5.4 de hemoglobina, pasó de 7.9 a 5.4. Y vean cómo se ve
una disminución mucho más marcada del volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo con esta paciente? La transfusión sí, pero recordemos que también hay que corregir la ferropenia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le aplicamos hierro parenteral. En ese caso, se le aplicó hierro dextran. Y aquí se ve la indicación. Un total de 14 ampollas de hierro dextran. Se le adicionó 1000 unidades de heparina en 1 litro de solución salina y se le infundió durante 8 horas. No se puede pasar muy rápido porque el hierro dextran puede causar vasodilatación. Por el otro lado, el hierro dextran tiene un inconveniente, y es que el hierro dextran primero tiene que entrar al torrente sanguíneo, ahí va a ceder el hierro a la transferrina. La transferrina se satura muy rápidamente, agarra como paquetitos de 3 miligramos para ir metiendo a la médula ósea. Entonces, el hierro dextran necesita del transportador sanguíneo, que es la transferrina. Pero una nueva presentación es el hierro carboximaltosa. Este hierro carboximaltosa también se comercializa con el nombre de Ferinject. Ferinject tiene la gran ventaja de que prescinde, debido a la forma molecular que tiene, a la forma del medicamento, puede depositar directamente el hierro a la médula ósea, sin necesidad de la transferrina. Por eso es mucho más rápido utilizar esta presentación de hierro carboximaltosa en comparación con el hierro dextran. El inconveniente de esta presentación es su elevado costo. Pero, como dicen las guías de la Organización Mundial de Salud, la relación costo-beneficio de la ferroterapia realmente está más que justificada en una proporción de 1 a 13. Bueno, finalmente quisiera dejarle los siguientes mensajes para llevar a la casa. Número 1, que el entendimiento del metabolismo del hierro nos ayuda a tomar decisiones acertadas tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico. Es decir, hay que integrar la fisiología con la terapéutica. Pero nos falta la conclusión del caso clínico. ¿Se acuerda que era una paciente que estuvo 2 semanas más en el hospital B y no se llegó al diagnóstico? Que el diagnóstico se logró con solo preguntar a la paciente, ¿de qué te han operado? Y la respuesta fue una manga gástrica. En la manga gástrica, que es una forma de cirugía bariátrica, lo que hace es cortar el estómago sacular, se remueve alrededor de un 60% del volumen del órgano para convertir el órgano sacular en un órgano tubular. Por el otro lado, en la curvatura mayor se encuentran las células de mucosa que produce la grelina. Y de esta manera se convierte en un procedimiento restrictivo y también le modifica hasta la sensación de hambre. El problema es que ahí se lleva gran cantidad de células parietales. Entonces, los pacientes después de la manga gástrica, especialmente cuando son volumen muy grande de estómago, lo que se le reseca, queda un estado de acloridria. Y para la absorción de hierro, necesitamos que el hierro se mantenga en forma de hierro más 2 y no hierro más 3. En estado de acloridria no se logra reducir el hierro más 3 a más 2 y consecuentemente no se puede absorber. O sea, lo que la paciente tenía era un síndrome de malabsorción de hierro secundario a la manga gástrica. ¿Y qué fue lo que se hizo con esta paciente? Evidentemente, por vía oral, el hierro oral no va a ser la solución porque no se va a absorber. Lo único que le va a provocar es más malestar digestiva. Y lo que se hizo con esta paciente fue prescribirle hierro en forma parenteral. En este caso, se le prescribió 2 frascos de hierro en forma de hierro carboximaltosa y al cabo de
el tratamiento, la paciente poco a poco empezó a mejorar. De hecho, con la dosis inicial de 2 frascos, o sea, 1000 miligramos de hierro carboximaltosa intravenosa, la hemoglobina empezó a mejorar y al cabo de un mes de tratamiento se le corrigió completamente la hemoglobina y hoy en día la paciente tiene cifras de hemoglobina normales. Eso sí, tienen que estar reponiendo, tienen que estar inyectando periódicamente el hierro parenteral porque continúa perdiendo hierro por la descamación, por el pelo, por enterocitos y también por la menstruación porque la paciente todavía está en edad fértil.